el tema no es un tema nuevo, pero lo que habíamos conversado es la necesidad de hablar también desde lo micro. Muchas veces esto se enfoca desde lo macro, ¿no? Y entonces empezamos hablando de la Constitución, de los derechos de las mujeres en la Constitución, de la Convención de Belém do Pará, y suelen ser asuntos cubiertos o casi resueltos. Conocemos lo que dice la Constitución, conocemos lo que dice la Convención, conocemos lo que dicen las leyes, pero a veces no hacemos una relación entre ese enfoque en lo macro y cómo se relaciona con los micromachismos, con los con los comentarios, con los chistes, con lo que parece inofensivo, y cómo son esas pequeñas construcciones las que en la suma construyen lo grande, cómo se relacionan entre ese micro y ese macro. Vieron la pregunta con la que terminaba, ¿no? Porque decía, si resulta ridículo en ellos, porque todo es ridículo. O sea, cada cosa que les oímos decir, hacer, el comentario, luego la forma, lo que bailan, cómo bailan. Y claro, la pregunta al final decía, si resulta ridículo para ellos, ¿por qué lo vemos normal en ellas? Eso es lo que en el derecho le llamaríamos a un examen, ¿no es cierto?, de igualdad. Que uno tiene que preguntarse si es que es trato desigual, cuando al darle la vuelta, cuando al ponerlo en otra circunstancia, no nos parecería normal. Entonces, ¿por qué nos parece normal o justificable si es que se aplica para las mujeres o no se aplica para los hombres? Esa es una buena pregunta también para los pequeños comportamientos, ¿no? Esa es una buena pregunta para los pequeños comportamientos. Cuando uno a veces dice, pero eso no es grave, es solamente un comentario. Entonces, resulta interesante ver si es que uno puede medir así, si lo que está haciendo está como un poco pasado de la raya. Déjenme contarles una anécdota que a mí me encanta en estos casos, que me parece que es la más clara que hay. Como decía la Amelia, yo fui a la Asamblea Constituyente, y la Asamblea Constituyente fue en Montecristi. Después de la Asamblea Constituyente se nombró una comisión legislativa que hacía la transición entre la Constituyente y el Poder Legislativo antes de ser electo. Entonces, un grupo de asambleístas constituyentes nos convertimos en legisladores y vinimos de las instalaciones de Montecristi al edificio de la Asamblea Nacional. El primer día que yo entré al edificio de la Asamblea Nacional para la sesión en la que nos instalábamos como legisladores, entré a la Asamblea Nacional y uno de los guardias de la escolta legislativa me dijo, buenos días, reina. Entonces, claro, a mí se me salieron los ojos así, ¿no? Y me di la vuelta y le digo, buenos días, señor, ¿cómo le va? Yo me llamo María Paula Romo, usted me puede decir María Paula, me puede decir de mi nombre, de mi apellido, soy asambleísta, me presento, seguramente usted no me conoce, también me puede decir asambleísta, también solamente me puede decir señora, porque es otra discusión esa del señora, señorita, ¿no? Entonces le digo, también solamente me puede decir señora, pero lo que no me puede decir es reina. ¿Pero por qué se enoja, corazón? Entonces le digo, no, verá, tampoco me puede decir corazón. Y les prometo que con la misma paciencia con la que les estoy diciendo a ustedes, porque yo a lo largo de los años he aprendido que perder la cabeza no resulta una muy buena estrategia. Entonces le digo, no, tampoco me puede decir corazón. ¿Por qué me dice corazón? Se le dice de cariño, pues, de respeto se le dice corazón, de cariño, de respeto. Yo ya empecé una discusión, una conversación con el señor diciéndole, pero vea, usted no tiene por qué tenerme cariño. O sea, no me ha visto en su vida, ¿por qué me va a tener cariño? No, pues es que... Entonces yo estaba en esta conversación con el señor y vino el jefe de la escolta legislativa y vinieron otros policías, porque no sabían qué pasaba ahí, y el jefe de la escolta se debe haber preocupado porque ya me vio que estaba ahí enganchada en una conversación con el señor de la escolta legislativa. Entonces ya se sumaron los otros colegas, ya vino el jefe de la escolta legislativa y me dice, buenos días, señor asambleísta, ¿cómo le va? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué pasó? Entonces yo le cuento. Le digo, vea, lo que pasa es que estoy entrando y el señor me dice, buenos días, reina. Claro, casi se infarta el señor de la escolta legislativa, el jefe de la escolta. Y cuando yo le digo que no me diga reina, me dice que por qué me enojo, corazón. Entonces el señor, ya los compañeros que estaban al lado se sonreían, se reían, murmuraban. Y le digo, vea, yo tengo la solución. Le agarro del brazo y le digo, yo tengo la solución. Estamos a un piso de la oficina del corcho. ¿Ya? Vamos a la oficina de corcho, entramos y usted le dice, buenos días, mi rey. ¿Cómo va a creer, cómo le voy a decir eso al señor presidente? Le digo, ¿y qué va a pasar cuando le diga eso? No, pues es que me va a matar. Le digo, y el rato que le quieran matar, usted le dice, pero ¿por qué se enoja, corazón? ¿Cómo le voy a decir eso al señor presidente? Le digo, muy bien, si no le dice eso a él, ¿por qué me dice a mí?
Pero esa es más o menos la pregunta, ¿no? Las cosas que nos parece que son sencillas y uno dice, no, pero le estoy haciendo un comentario. Una vez me buscaron para hacer un protocolo sobre acoso sexual en universidades. Y entonces fui a una universidad, a una carrera en donde casi todos eran hombres. Los profesores y los estudiantes, porque hay carreras en donde predominan mucho los hombres. También hay unas en donde están mayoritariamente mujeres. Pero tuve una reunión con este grupo de profesores. Y entonces discutíamos, pero yo había tenido primero una reunión con los estudiantes. Y las poquitas mujeres que eran estudiantes en esa carrera me decían, no sabían cómo ponerle, o sea, no sabían si eso exactamente se llamaba acoso. Pero yo les preguntaba si hay alguna cosa que les haga sentirse incómodas y que les suceda a ellas, pero no a ellos, ¿no? Y entonces, una de las chicas me dice, yo tengo un ejemplo. Un día, un profesor me dijo que me levante, y yo me levanté del puesto y me dijo, qué bonita que le quede esa falda, ¿no? Vuélvase a sentar. A mí me parecía claramente inapropiado. Nunca le harían algo así. ¿O ustedes creen que un profesor le propondría algo así a un estudiante o una profesora? Levántese para ver qué bonito que le quede el pantalón, siéntese qué bonito que le quede el pantalón. Entonces, cuando tuve la sesión con los profesores, yo tenía un montón de estos ejemplos concretos de esa facultad para comentárselos. Y cuando les empecé a comentar, a ellos les parecía que somos todas unas exageradas, locas, ¿no? ¿Por qué se están quejando? Se les hace un piropo, no hay cómo decirles nada, no hay cómo ni regresarles a ver. Y fue una discusión, este tema del comentario sobre la falda fue una discusión, porque de pronto todos estaban respaldando la idea, no sé si todos sabían quién era el profesor, pero todos estaban diciendo que era una exageración y que era solamente un pequeño comentario el que le habían hecho sobre cómo estaba vestida y que era un halago. Entonces, claro, ya un rato, en un ejemplo que tal vez no debía haber usado, yo les dije, ¿ustedes tienen hijas? Entonces sí, varios de ellos tenían hijas. Yo les decía, muy bien, ¿cómo les parecería a ustedes que a su hija de 20 años venga un señor de 50 que tiene una relación de poder, que es el profesor, y en la mitad de la clase le proponga que se pare para hacerle un comentario sobre cómo le queda la falda? Entonces a uno que no había hablado mucho del fondo del corazón, le salió, le parto la cara. Yo les dije, muy bien, ya que no les valió mi examen de igualdad en el trato, si es que les da ganas de partirles la cara, es acoso. O sea, si eso mismo hecho contra su hija les da ganas de partirle la cara, como usted acaba de contestar, entonces se está pasando de la línea. Pero creo que esta es la esencia de la discusión, ¿no? Es la cantidad de pequeños gestos, de pequeños comentarios que tenemos en el día a día y que luego construyen los grandes, porque creo que eso es lo más importante. Muchas veces se piensa que esta exageración, esto que decimos, el tema de los piropos, el que no me hagan un comentario sobre la ropa, es una exageración. ¿Y para qué les sirve hacer eso? Es para quedar como unas locas exageradas que están todo el tiempo peleando por estos pequeños temas. Si fuera solo eso, sería innecesario. Pero lo que yo les quiero proponer es que veamos cómo eso construye otros imaginarios. Entonces estas pequeñas cosas, y a veces cosas que no parecen negativas, cosas que parecen positivas, muchas de esas se van a vincular con debates que ahora mismo tenemos, como hace un momento hablaba el Ernesto del tema de la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Nuestras ideas sobre lo que son los hombres, las mujeres, sobre qué significa ser una buena mamá, qué significa ser un buen papá, qué significa ser una buena esposa, esas ideas se construyen en la suma de estos pequeños comentarios. Entonces, desde que una es chiquita le dicen, por ejemplo, no seas carichina. ¿Qué es ser carichina? ¿Cuándo uno es carichina? Cuando no sabe cocinar, es carichina. ¿Qué más? Si se le quema el arroz, no es cierto, es carichina. Si no sabe planchar, es carichina. Juegos de hombre, si se sube a un árbol, no es cierto, es carichina. Juega fútbol, carichina. ¿Sí? Carichina significa en quichua que parece hombre, que parece cari, ¿no es cierto? Entonces, lo que le está diciendo, aunque parecen comentarios chiquitos, están diciendo, no, es que el aguambre es una carichina que se sube al árbol, el aguambre es una carichina porque quema el arroz. La suma de esos comentarios, el mensaje que me está mandando es que yo, para ser mujer, para parecer mujer, tengo que saber cocinar, lavar, planchar y comportarme de una cierta manera, ¿no es cierto?
y por el contrario, que a los hombres les está permitido o no se espera de ellos que puedan planchar aunque las camisas sean de ellos, o que puedan preparar la comida aunque ellos sean los que comen. Por otro lado, a los hombres también se les llena de estos mensajes, porque una cosa importante es que no es solamente para las mujeres, es para los hombres y para las mujeres estos moldes. Entonces a los hombres también les dicen, yo también tengo mis anécdotas favoritas, yo no sé si es que yo tengo más antenas para escucharlas, pero si ustedes ponen atención van a ver que en el día a día van a tener decenas de estos ejemplos. En el edificio en donde yo vivo, un día, 6 de la mañana, yo oía que una señora gritaba, Nicolás, cierra la puerta como varón. Yo no pude más. De la curiosidad, me asomé a la ventana para ver cómo cierran la puerta los varones, ¿no? Porque dije, ¿cómo será cerrar la puerta como varón? Pero yo me asomé a ver qué era lo que pasaba para ver si me daba una pista de cómo cierran la puerta como varón. Muy bien. Me asomé a la ventana y entonces Nicolás era una guagua de unos 6 o 7 años con una mochila. ¿Han visto como cuando empiezan a ir a la escuela que la mochila les pesa más que ellos? Estaba haciendo equilibrio con la mochila y entonces trataba de cerrar la puerta, pero primero trataba de luchar contra la mochila y no podía cerrar la puerta que estaba dura. Entonces lo que le gritaba a su mamá era cierra la puerta como varón, ¿no? ¿Qué le estaba diciendo? Que los varones hacen las cosas con fuerza, que los varones tienen fuerza. ¿Qué pasa si una niña oye eso? O sea, es que son dobles mensajes, ¿no? Porque por un lado a él están diciendo, si eres varón, eres fuerte. Si no tienes la fuerza suficiente y no sabes usarla y mostrársela a los otros, entonces no eres varón. Ahí está puesto en duda que seas varón. A las mujeres, en cambio, le están diciendo cosas fuertes, cosas para las que se necesita fuerza. Y mostrar fuerza es un asunto de varón. Ya cuando sean un poco más grandecitas, les van a decir que son carichinas por eso, ¿no? O que son mandonas, o que son ambiciosas, o que son marimachas. Cosas... La ambición, hay unos estudios bien interesantes sobre los adjetivos que se usan, por ejemplo, para calificar personajes públicos y cómo los mismos adjetivos son virtudes para los hombres y son defectos para las mujeres. Entonces, si ustedes ven que están hablando de un personaje público, dicen, sí, es un profesional muy ambicioso, entonces uno diría, muy bien, o sea, mira, pone sus objetivos y los consigue, eso es una virtud. Pero en cambio, si están hablando de una mujer, dicen, es una profesional y es una ambiciosa. Ya eso no suena a virtud, ¿no? Suena a un defecto que le estamos diciendo. La misma actitud para un hombre y para una mujer. Entonces, estos pequeños mensajes que parecen inofensivos, luego terminan teniendo grandes repercusiones, y grandes repercusiones en nuestro comportamiento y en la forma en la que nos relacionamos los hombres y las mujeres. Entonces, con esta serie de mensajes también, ¿no es cierto? Les dicen a los hombres no pueden jugar con muñecas. Yo daba una clase de género. Ya vamos a llegar a esta historia de qué es el género. Yo daba una clase de género en la Universidad San Francisco de Quito, en la carrera de sociología. Un semestre entero hablábamos de esto, leíamos antropólogos, leíamos sociólogos, leíamos psicólogos, veíamos estudios. Al final del semestre hacíamos una prueba escrita de los estudiantes, y al final yo les ponía un par de preguntas. Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes hombres les preguntaba si les regalarían muñecas a sus hijos. Pasaban un semestre, daban unas excelentes exposiciones, pero al preguntarles si ellos les regalarían a sus hijos para que jueguen con muñecas, claro, levantaban la mano y decían, profe, esa pregunta es calificada. Porque una cosa era lo que creían que tenían que contestar, y otra cosa era lo que en lo profundo de su ser creían. Entonces, claro, para darme gusto iban a poner, claro que sí, les vamos a regalar a nuestras hijas muñecas y ollitas, ¿no? Pero en el fondo ellos sabían que eso es algo que no querían hacer y que no iban a hacer. Y le ven al guagua jugando con muñecas, primero lo que van a hacer es pegarse con la mamá, ¿no? La mamá del guagua es el colmo, algo tiene que estar funcionando mal en la educación del guagua para que esté jugando con muñecas. No le dejan jugar con muñecas. Es más fácil que le dejen a la niña jugar con carritos o que vaya a jugar fútbol, a que le dejen a él jugar con muñecas. Y eso nos parece que es un problema menor, que les están como formando el carácter. Efectivamente, eso es lo que están haciendo, les están formando el carácter, y luego la Defensoría tiene un montón de trabajo convenciéndoles a los papás que también lo de los guaguas es problema de ellos. Porque hemos educado a toda la población diciéndole que eso no es con ellos, que no es con ellos, el cuidar a los niños no es con ellos, la paternidad no tiene que ver con cuidar a los niños, la maternidad sí. Porque en cambio a las niñas les regalamos muñecas y ollitas y biberones, y desde que son chiquititas ya están metidas en la obligación de hacerles dormir. Ustedes tienen hijas, sobrinas, y desde que son chiquititas ya están en la obligación, ¿no? de llevar a dormir las muñecas, de darles de comer a las muñecas, de taparles a las muñecas, ya tienen nombre las muñecas.
Y eso tiene una repercusión en la vida adulta de los hombres y de las mujeres. En el Ecuador, las mujeres trabajamos en promedio 18 horas por semana más que los hombres, al sumar trabajo productivo y reproductivo. Es la encuesta nacional del uso del tiempo. Si quieren pueden fijarse en el resultado de la encuesta, en el estudio publicado. Es una encuesta del INEC de hace más o menos 4 años. Se llama El tiempo de ellas y ellos en el Ecuador. Según esa encuesta, en el Ecuador las mujeres trabajamos en promedio 18 horas más que los hombres, sumando trabajo productivo y reproductivo. Y las mujeres en el campo trabajan 23 horas más que los hombres, sumando trabajo productivo y reproductivo. ¿Cómo se hace esa encuesta? Se hace esa encuesta, ¿no es cierto?, haciendo un universo para un estudio, es un estudio científico, como suelen ser las encuestas bien hechas. Y lo que hago es que voy y les pregunto a las mujeres y a los hombres, ¿usted qué hizo hoy día? Piénsenlo ustedes. ¿Usted qué hizo hoy día? ¿Se levantó? Sí, señora, se levantó. Muy bien. ¿A qué hora se levantó? A las 5 de la mañana. ¿Qué hizo? Despertó a los guaguas, les llevó el uniforme, preparó el desayuno, les hizo unos sándwiches para que se lleven a la escuela, puso a hacer el arroz para que haya para el almuerzo y después se fue a bañarse y a cambiarse. Le preguntamos al señor, ¿usted qué hizo? Y bueno, abrió los ojos, se fue a la ducha, se cambió, se puso la camisa que ya estaba planchada, desayunó y salió a trabajar. Luego también se cuenta el tiempo en el que uno se traslada al trabajo, el tiempo que le dedica al trabajo, y luego podemos hacer la misma operación, ¿no es cierto? Bueno, y usted, señora, regresa de trabajar y ¿qué hace? Lava los platos del almuerzo, prepara la merienda, lava los uniformes, revisa los deberes, sale a comprar la lámina de las provincias que se han olvidado de decir que tenía que traer, ¿no es cierto? Esa es más o menos la distribución del trabajo. ¿Y usted, señor, qué hace? Bueno, yo regreso del trabajo y paso comprando pan y leche. Esas son actividades productivas y reproductivas. Las productivas son por las que me pagan, las reproductivas son las que me permiten que la vida funcione, que la ropa funcione, que me alimente, que tenga un lugar limpio en el que vivir. Y así uno va sumando las actividades y al final, en promedio, las mujeres trabajamos 18 horas más que los hombres. Entonces, hay que pensársela bien la próxima vez que solamente les demos muñecas y ollitas a las guaguas, porque lo que estamos haciendo es convenciéndolas de que ese es un trabajo que les toca y les gusta. Porque además es gravísimo, ¿no? Que uno piense que además nos gusta, que nacimos para eso. Al explicar el tema de las acciones afirmativas en una de mis clases, acciones afirmativas en los concursos, que era un concurso para temas de la función judicial, algunos de mis estudiantes, eran abogados, mis estudiantes, abogados y abogadas, y algunos de mis estudiantes decían, eso de la acción afirmativa es una injusticia. Porque ¿cómo así le van a dar a alguien por ser mujer los mismos puntos que a mí me dan por hacer una maestría? Es que se imagina, para mí significa hacer una maestría, en cambio a ellas les dan por ser mujer. Entonces esta era una clase de posgrado en donde yo tenía más o menos, no, tenía más hombres que mujeres, y eran las clases intensivas del fin de semana. Y entonces yo les pregunté y les decía, porque estaban ahí sentados todos, o muchos de ellos funcionarios judiciales, y yo les decía muy bien, los que están aquí sentados, están aquí y tienen chance de hacer maestría porque ¿quién les está cuidando los hijos? Eso es lo que está compensando la acción afirmativa. No es que ellas no han hecho la maestría porque no han querido, o no han escrito el libro porque no han querido. Lo más probable es que si usted pudo escribir el libro, es porque usted llega a la casa y no tiene que prepararse el almuerzo ya está listo. Entonces, almuerza o merienda después de sacarse el aire y trabajar como hacemos todos, pero usted llega a la casa y merienda y se sienta en su estudio a escribir el libro. Mientras la señora lava los platos de la merienda, prepara las cosas para el día siguiente y además entretiene a los guaguas para que no le hagan bulla, para que usted escriba el libro, para que luego le parezca una injusticia que a ella le regalen puntos en el concurso. ¿No es cierto? Eso es la distribución sexual del trabajo, es la asignación de roles según el sexo. Y el mundo está construido así. Y la diferencia es inmensa. Se imaginan lo que es 20 horas más. Y por supuesto con los cruces uno puede terminar mirando, por ejemplo, quiénes son las que están en una peor situación y quiénes son las que están en una mejor situación o en una menos desaventajada. Las mujeres jóvenes, con hijos pequeños y con marido, son las que trabajan más horas por semana. Las mujeres que tienen marido, que tienen compañero, que tienen esposo, trabajan más horas por semana que las que son madres solteras. ¿Se dan cuenta lo que nos dice ese dato? O sea, en el tema del trabajo doméstico, el tener marido no significa que me divido las tareas de la casa.
significa que trabajo más horas porque hay más bocas que alimentar, porque hay más ropa que lavar, porque hay terno que planchar, porque hay camisa que resolver. 18 horas por semana más que los hombres, las ecuatorianas en general, 23 horas por semana si es que viven en el campo. Y así podríamos seguir mirando cómo los pequeños temas en lo micro se convierten en los grandes conflictos para lo macro. En el tema de la violencia la cosa es muy parecida. La idea que tenemos sobre cómo es el amor, sobre cómo son las relaciones, sobre los celos, es lo que luego termina en sus escritorios y en los juzgados y en sus trabajos, explicando por qué el señor le apuñala a la señora y por qué le parece que es equivalente. Se mandó un mensaje en el Facebook o estaba con otra persona. Simplemente sí estaba con otra persona. ¿Desde cuándo eso puede ser equivalente a la vida de alguien? O sea, ¿cómo puede ser el intercambio? Me engañas, te mato. Tenemos en el Ecuador en los últimos años ya ataques con ácido. Lo que está detrás de la idea del ataque con ácido tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Con esto que decían los protagonistas del corto, que decían, a las mujeres se nos juzga tanto por cómo nos vemos, porque seamos jóvenes, porque seamos guapas, porque seamos flacas. Pasamos tanto tiempo arreglándonos. Pasamos tanto tiempo tapándonos las canas, porque a nosotras no se nos ven bien las canas, pues. Decimos, no, a los hombres se les ven elegantísimos y hacen interesantes con unas canas. Nosotras nos infartamos cuando nos empiezan, pasamos haciendo todas esas cosas. Y por supuesto, imagínense lo que representa para una mujer que le desfiguren su cara con ácido. Eso no les pasa a los hombres. No les pasa a los hombres, o no han visto ustedes un caso en donde una mujer asesina al guagua para vengarse del papá. Pero sí estamos viendo casos en donde un papá asesina a un guagua para vengarse de la mamá. Y ese es el contexto en el que debatimos reformas legales, en el que hacemos nuestro trabajo, en el que revisamos una ley, en el que se tramita la ley de violencia de género en la asamblea. Ese es el contexto en el que nos dicen el género no existe. Y es lo último que les voy a decir antes de darles la palabra y que ustedes me cuenten si es que algo de lo que les digo les está haciendo sentido con su vida diaria y con su trabajo. Este es el contexto en el que de pronto estamos en un país en el que la discusión nacional es que nos hemos inventado eso del género. Yo les quiero contar cómo nos hemos inventado eso del género. Básicamente en los estudios feministas o en estos temas hay una diferencia, y hay una diferencia que es relativamente reciente, que es el tratar de hacer una diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. A ver si se ve mejor. Gracias. ¿Mejor? Sí. Y entonces, el sexo es la diferencia que está dada por la biología. Y las personas somos, en general, hombres o mujeres. Digo en general porque tampoco es cierto que solamente existen estos dos sexos. También hay personas que desde su genética no están en una de estas dos opciones. No es una gran mayoría, pero hoy hay muchos estudios sobre eso. Y lo que tenemos también es a lo largo del tiempo diferentes historias sobre eso. Antes se decía, por ejemplo, que las personas que tenían órganos sexuales masculinos y femeninos, existen, un porcentaje muy pequeño, pero existe. Antes se llamaba a esas personas hermafroditas. Ustedes deben haber escuchado eso. Y hay culturas en donde un hermafrodita era una señal de una bendición, casi, y era un oráculo y podía decir el futuro y era un personaje en la comunidad, ¿sí? Entonces, pero también por lo excepcional que era. Pero digamos que en general, cuando hablamos de sexo, estamos hablando de hombres y de mujeres. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de género? Que hoy parece ser la discusión casi como, es lo que discutir esto va a provocar el fin del mundo, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de género? Estamos hablando de las características de los hombres y las mujeres que no están asociadas con su anatomía. Entonces, claro que los hombres y las mujeres somos diferentes biológicamente, anatómicamente. Tampoco es que somos tan diferentes biológicamente, porque tenemos el mismo sistema circulatorio, el mismo sistema digestivo, el mismo sistema respiratorio, pero tenemos un sistema que es totalmente distinto, pero un sistema que es distinto, que es el aparato reproductivo, el sistema reproductivo. Eso es lo que somos anatómicamente distintos los hombres y las mujeres.
Pero sobre esa diferencia se construyen muchas otras diferencias. Las ideas, los conceptos de lo que es lo femenino y lo que es lo masculino. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que las mujeres son corazón, hay un poema de Víctor Hugo, de que las mujeres son el corazón y los hombres el cerebro. Eso es género. No es cierto biológicamente. No es cierto que nosotras somos anatómicamente mejor predispuestas para los sentimientos y que los hombres son mejor predispuestos para la razón. Eso no es cierto en la anatomía, pero es cierto en la cultura. Entonces nos enseñan que las mujeres somos buenas para una cosa y los hombres son buenos para otra, y los hombres terminan estudiando más ingeniería y matemáticas y las mujeres menos ciencia. Cada vez las mujeres menos ciencia. Ese sigue siendo un debate hoy día. Hay un proyecto del BID sobre niñas y matemáticas, porque nos enseñan que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, que eso no es nuestro fuerte, ¿no es cierto? Que las mujeres somos buenas para los temas del cuidado, para los temas sociales, y que los hombres, en cambio, son unos grandes constructores. Por supuesto, porque a nosotras nos dan unas tacitas y a los señores les dan unos legos, unos telescopios, unos microscopios. Entonces, la idea que les dan sobre su relación con la ciencia es distinta que a la que nosotros nos dan. Porque nos dicen que las mujeres somos de la casa y que los hombres son de la calle. Entonces a las mujeres nos dicen: ustedes encárguense del manejo de lo doméstico y de lo privado, y a los señores les dicen: ustedes encárguense del manejo de lo público. Tanto es así que si ustedes abren el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hombre público es político y mujer pública es prostituta. Entonces el lenguaje también nos enseña un montón de cosas. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del género, a las características de la cultura, a las leyes, al lenguaje, a las cosas que nos han enseñado sobre ser hombre y mujer, que nos formatean para ser hombre y mujer, pero que no tienen que ver con la anatomía. Entonces, cuando, por ejemplo, discutimos y decimos la educación debe tener perspectiva de género, porque hoy estamos en la mitad de una discusión que además está súper centrada sobre lo sexual genital, ¿no? Entonces, cuando alguien dice es que en la educación están queriendo poner perspectiva de género, dice: ah, muy bien, entonces a los niños quieren que tengan relaciones sexuales desde niños y todos van a ser gays. Así se oye más o menos. En realidad, cuando estamos diciendo que en la educación debe haber perspectiva de género, estamos diciendo, yo no sé ustedes con qué aprendieron a leer, yo aprendí a leer con Nacho Lee. Y en Nacho Lee decía que mi papá construye la mesa y mi mamá amasa la masa. ¿No es cierto? No decía que mi mamá es la que hace la mesa y que mi papá hace el desayuno. Tener perspectiva de género en la educación es evitar la construcción de esos estereotipos, por ejemplo. Tener perspectiva de género en la educación es dejar de enseñarles a las niñas a cantar arroz con leche. ¿Han cantado arroz con leche? ¿Cómo es? Con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás, que sepa coser, que sepa lavar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. ¿Se dan cuenta del horror que es? ¿Y ustedes saltaban la soga? ¿O el resorte? ¿Y cómo era? Monja, viuda, soltera, casada, enamorada, divorciada. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Y quién ganaba? Imagínense qué mensaje tan equivocado para la vida. Y además ganaba, se saltaba la soga así, era monja, viuda, porque lo que yo cantaba era mis posibilidades de futuro, ¿no? Monja, viuda, soltera, casada, enamorada, divorciada. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Se dan cuenta? De eso se trata el género. Y a los hombres, mientras tanto, les hacemos cantar Mambrú se va a la guerra. Y luego ustedes terminan en su escritorio con las demandas de alimentos para 5 hijos y el señor que le agarra puñetes a la señora. Pero si para eso los educamos. A eso se refiere el género. No es una diferencia de la biología, no es una diferencia de la anatomía. Y la maravilla de los estudios de género, de la perspectiva de género, porque esto de la ideología de género, eso no existe. Pero la perspectiva de género, los estudios de género, el enfoque de género, lo que nos enseñan es a ver las cosas con esta complejidad. Y entonces, lo lindo que tiene la cultura versus la anatomía versus la biología, ¿saben qué es? Es que no estamos condenados. Porque si todo esto fuera el resultado de que yo nazco así, como nazco mujer, voy a ser mala para las matemáticas.
Como nazco hombre, nunca voy a poder llorar y no les puedo abrazar a los guaguas y no sé cocinar. Si esto estuviera dado porque nací así, porque mi cuerpo no me permite hacer ciertas actividades, entonces no tendríamos mucho que discutir. Pero si me enseñaron, en algún momento me dieron este mensaje, lo bueno es que no es mi destino. No es mi destino, monja, viuda, soltera, casada. Tal vez puedo cantar abogada, economista, arquitecto, astronauta. No es mi destino, no es que porque nací mujer mis opciones son monja, viuda, soltera, casada, enamorada. Pero me enseñaron así, entonces eso reduce mis posibilidades. Cuando estamos hablando de educación con perspectiva de género, estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de una ley con perspectiva de género, estamos hablando de eso. De saber cómo las normas pueden afectar de manera diferente a los hombres y a las mujeres. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de salud con perspectiva de género, estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando de procesos penales con perspectiva de género, estamos hablando de que las mujeres tengan derecho a escoger el sexo de la persona que les hace el examen ginecológico cuando van por una violación. Porque es cierto que a los hombres también los pueden violar, pero no se embarazan después de eso. Entonces, cuando estamos hablando de protocolos de atención en violación con perspectiva de género, estamos hablando de las opciones que le damos a una mujer víctima de ese delito. Cuando estamos hablando de presupuestos públicos con perspectiva de género, se puede hablar de todo, porque el mundo trata de manera tan distinta a los hombres y a las mujeres, que podemos hablar de todo esto. Cuando hablamos de presupuestos con perspectiva de género, es un tema súper interesante. Época de crisis, uno de los mecanismos de gestión pública para una crisis, es decir, desde el Estado vamos a invertir dinero para crear trabajo y así volvemos a reactivar la economía. Muy bien. Si decidimos poner $1.000 millones para construir carreteras, ¿se puede hacer un análisis con perspectiva de género de eso? ¿Qué trabajo les da a las mujeres la construcción de carreteras? ¿Sí les da? Exactamente, los comedores alrededor de las obras y los prostíbulos alrededor de las obras. Ese es el impacto económico que provoca en una población el que yo meta $1.000 millones para abrir una carretera, o varias. Uno puede mirar un impuesto, uno puede mirar un presupuesto, uno puede mirar una norma, uno puede mirar un plan educativo, uno puede mirar cualquiera de estas cosas con perspectiva de género. Y es eso exactamente a lo que se refiere la discusión. Y la tarea de esta mañana era hacer la relación entre las cosas que nos parecen más inofensivas, con cómo eso define los grandes temas que discutimos en el país. Sí. Y en ese caso, María Paula, digamos, ¿qué quiere decir cuando el presidente dice plantea una ley de erradicación de la violencia de género? ¿Qué te quiere decir ahí? Cuando dice que quiere erradicar la violencia de género. Muy bien. Ahora mismo está la Asamblea haciendo un foro internacional sobre esta ley, ¿no? Hoy tenían ese foro sobre la ley para erradicar la violencia de género. Hay una larga discusión ahí porque depende de los mecanismos como uno crea que se puede erradicar, pero depende del tipo de violencia. Entonces, por ejemplo, en contra de la violencia sexual, ¿nosotros qué hacemos? En contra de la violencia sexual, nosotros tenemos el Código Penal. ¿Sí? Entonces, si alguien es víctima de violencia sexual, va a poder ser procesada penalmente. ¿Saben cuál es el porcentaje de sentencias por delitos sexuales que tenemos en el Ecuador? El 4%. Pero suponiendo que fuera el 100%, ¿eso va a resolver el tema de los delitos sexuales? Seguramente no. Entonces la ley lo que habla es de cómo se pueden prevenir delitos sexuales. ¿Cómo haremos la prevención de delitos sexuales? Porque hay temas que son más fáciles y más difíciles de tratar, pero cuando uno mira, por ejemplo, el tema de las violaciones masivas a estudiantes en el sistema educativo, cuando uno mira el tema de los delitos y del abuso sexual en el espacio educativo, en el espacio de trabajo, en la familia, uno tiene que mirar eso no como un problema solamente individual, que eso también es lo que plantea la perspectiva de género en el derecho. Hay toda una línea de trabajo que es la crítica feminista del derecho. Y entonces, la crítica feminista del derecho es muy dura con la respuesta penal. Porque si es que uno piensa solamente en la respuesta penal, uno podría creer
que si les meto presos, o sea, si consigo sentencia para un violador, ya cumplí mi trabajo. Pero en realidad ese violador no es solamente un responsable en lo individual, por supuesto que él es responsable, pero también es el resultado de una sociedad. Cuando uno mira lo que estamos viendo en estos días en el país, uno dice, este es el síntoma de una sociedad que está muy enferma, ¿no? Hay que vivir en una sociedad muy enferma para que unos profesores puedan violar a centenares de niños. Y entonces la ley habla de temas de salud, de acompañamiento, de educación con perspectiva de género. Por eso ha provocado también el revuelo que ha provocado, porque como ven, la palabra género escrita en muchos lugares. Entonces les empieza a dar un poco de preocupación. Porque claro, el discurso del género y el tema del género es un discurso que es subversivo, es cuestionador de la realidad. Fíjense ustedes lo que significa que nosotros digamos, por ejemplo, que no es correcto que a mí sola me toque educar a los hijos. Eso significa terminar poniendo pensiones de alimentos súper altas. Porque entonces los hijos no son solo míos. Si es que yo digo la violencia de todas las formas, hasta la violencia psicológica, tiene que ser sancionada con cárcel, eso significa terminar encarcelando a un montón de gente. Y hay muchas cosas que se cuestionan desde este discurso, porque las relaciones, y esto por favor tómenlo de la mejor manera posible y luego me voy a explicar para que no me malinterpreten. Las relaciones se convierten en relaciones mucho más conflictivas cuando yo no asumo lo que me toca hacer. O sea, si ustedes piensan en los matrimonios de nuestros abuelos, una maravilla de matrimonios, ¿o no? Maravilla. Estuvieron casados hasta que se murieron. 50 años casados, 60 años casados, nunca les vimos pelearse. ¿A costa de qué? De que la abuela vivió para el abuelo. Vivió para el abuelo. Para que se levante, para que se acueste, para que coma, para que se vista, para que se peine, para que se cure. Entonces, eso es un matrimonio maravilloso, súper pacífico. Nunca nos acordamos de haberle oído reclamar nada. Y el abuelo entonces podía ser un profesional exitoso, escribir libros, ir al trabajo, en mi caso operar pacientes, mi abuelo. Y las abuelas vivían para facilitarle eso. Eso hoy día ya no sería parecido. Porque entonces después del posgrado de mi abuelo, tal vez mi abuela le diría, si es que fueran contemporáneos, bueno, ahora me toca a mí el posgrado. Y ya no es un matrimonio tan pacífico. Y entonces cuando él tenga que dedicarse a su trabajo 20 horas al día y ella le mensajee para decirle tienes que venir porque hoy noche te toca cuidar los guaguas porque yo tengo que irme a la reunión de mi grupo del colegio de abogados, ya no es un matrimonio tan pacífico. Y cuando a mí me ofrecen un excelente trabajo en Guayaquil y a él le ofrecen un excelente trabajo en Manabí, hay conflicto porque tenemos que decidir en dónde nos vamos a vivir para ver cuál es la carrera que vamos a privilegiar, la de él o la de ella. Entonces, también el cuestionar los roles que han sido históricamente asignados nos da como resultado relaciones más conflictivas, porque lo que antes se daba por hecho, hoy está todo en negociación. Entonces antes se daba por hecho que yo le iba a esperar, que le iba a seguir, que me iba a ir a vivir donde él quiera que viva, que él llegaba a la hora que pueda a la casa y que yo me encargaba de todo lo demás, ¿no? Ahora ya no se da eso por hecho y entonces todo es negociable. Ya quiero negociar a quién le toca salir este fin de semana, ya quiero negociar a quién le toca hacer la próxima maestría, a quién le toca que nos compremos el carro, ya nos sacrificamos por tu trabajo hace 3 años, ahora te toca a ti venirte a vivir conmigo. Y eso tiene como resultado que se transforman las relaciones personales, que se transforman nuestras ideas sobre la pareja, sobre el matrimonio y sobre la familia. Entonces no es una discusión sencilla y es en medio de lo que estamos. Ese nivel nuevo de conflictividad y nuestra resistencia a vivir en estas nuevas condiciones, nuestra incapacidad para saber cómo vivimos en nuestras nuevas condiciones, probablemente explica el repunte de violencia contra las mujeres en el país. El dato actual de femicidios es una mujer asesinada cada 53 horas.
Entonces, en el Ecuador baja la tasa de homicidio, es el resultado que más presentan, también discutible, pero baja la tasa de homicidios en el país y somos ejemplo mundial. Tenemos uno de los datos más bajos en América Latina y se dispara la de femicidio. ¿Cómo explicamos eso sin esta discusión? ¿Cómo explicamos eso sin explicar que las relaciones familiares son relaciones mucho más conflictivas cuando la mitad de la relación no está dispuesta a ceder el 100%? Y además cuando seguimos educando a los niños para esperar eso. Porque les educamos a las niñas cada vez con mensajes más claros sobre su independencia, sus propios proyectos, su propio trabajo, su propio dinero. Y a los hombres les seguimos educando para buscarse unas mujeres iguales a las abuelitas. Entonces luego estos hombres que educamos así se encuentran con estas mujeres que educamos así y se masacran. Porque son mujeres que no se ajustan a ese modelo. Y seguramente para las mujeres esos hombres también son hombres que no se ajustan a esta nueva forma que le dijeron de cómo vivir. En la encuesta nacional de relaciones intrafamiliares y violencia de género, uno de los datos que más nos alarmó en su momento era el dato sobre violencia en el caso de mujeres jefas de hogar. Nos pasamos por muchos años discutiendo en el movimiento de mujeres, en el feminismo aquí, que la solución para que las mujeres ya no sean más víctimas de violencia era que tengan autonomía económica. Era que la dependencia del dinero de los maridos les ponía en una situación de gran desventaja y las hacía mayoritariamente víctimas de violencia. Y eso era como una intuición, no era un dato que teníamos porque no teníamos muchos datos. Pero era como una intuición, que estos niveles de dependencia económica de las mujeres sobre los hombres nos exponían a mayor violencia. Sale la encuesta nacional de violencia de género. En el censo, ¿ustedes saben cómo se clasifica quién es jefe de hogar? Cuando uno está llenando el censo, no le pregunta quién gana más, sino quién aporta en una mayor cantidad para los gastos de la casa. ¿Sí? Esa persona es jefe de hogar. Sale la encuesta nacional y en las parejas en donde el hombre es jefe de hogar, 50% de violencia contra las mujeres. Y en las parejas en donde la mujer es jefe de hogar, 65% de violencia contra las mujeres. Era 15 puntos más alta la violencia contra las mujeres en los hogares en donde ella aportaba más para la casa que él. Y otra vez la explicación es cultural. Les vivimos diciendo a los hombres que ser hombre es mantener, que el hombre es un proveedor, que el hombre es fuerte, que el hombre... Y un día ese hombre gana menos, no es el proveedor, a la mujer le va mejor. Y se vuelve loco, pues está cuestionado en su identidad. Y la manera en la que puede reforzar lo que le hemos enseñado, digo hemos como sociedad, la manera en la que decide reforzar y ejercer su poder es en la pareja. Es en la fuerza, en el poder, en la violencia, en la pareja, porque además ya no puede darse ese lujo en otros lugares, ¿no? Ya está fregado en otros lados, ya tiene mujeres que son jefas, ya no puede tener esta opinión sobre todas las mujeres, no se puede comportar de la misma manera con todas las mujeres. ¿Cuál es la última mujer que le queda para comportarse de esa manera? Su pareja. Esa no es una explicación de la anatomía, es una explicación de la cultura. Y es a eso a lo que se refiere la perspectiva de género, el tener la capacidad para mirar eso. ¿Qué dicen ustedes de lo que estamos conversando hasta ahora? ¿Les suena a que alguna de las cosas que ven en el trabajo tiene relación con esto? ¿A que las pequeñas cosas de la vida cotidiana, los comentarios? ¿Les suena familiar algo de lo que les he dicho hasta ahora? Por favor. En particular, cuando yo estuve en mi segundo embarazo, iba a tener un niño. Entonces, claro, ahí yo me preguntaba y decía que para mí era un reto, porque para mí era más fácil educarle a mi hija, enseñarle a mi hija que tiene que respetarse, ser independiente. Y decía, ¿y ahora cómo hago para enseñarle a mi hijo que no sea machista? Entonces sí, es como que eso me pregunté cuando estaba embarazada y decía, es más fácil educarle a una niña a ser, esté consciente de que es una mujer que puede hacer todo lo que ella desee, a enseñarle a un hombre a no ser machista. Entonces, ¿cómo le ha ido? Comento desde mi perspectiva personal. ¿Cómo le ha ido? O sea, a veces sí es complicado para mí, pero yo sí trato de incluirle a mi hijo en las actividades para que sean
iguales, ¿no? Que él me ayude, o sea, estamos trabajando. Yo soy una madre soltera, entonces vivo solo con mis 2 hijos. Entonces ahí es más fácil. Más fácil. Sí, es mucho más fácil. Así es. Así es más fácil porque me evito el conflicto de que el papá me diga que le estoy dañando al guagua porque le digo que levante los platos. ¿No es cierto? Porque si no, también es una guerra con el papá. Es una guerra con el papá porque le digo al guagua que lave el uniforme, que tienda la cama, que levante los platos. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ha venido a la mente con esta conversación? Es difícil hablar de estos temas también porque cuando uno plantea el tema es o lo que tú dices, o es para pelearse o es para ya decir mejor me callo y ya no sigo peleando, porque siempre que uno plantea estos temas queda como o la loca o la exagerada, entonces es complicado. Y a su vez encontrar hombres que sepan entender estas cosas es también complicado porque ellos también es un conflicto también como con sus padres, o sea, o mandarina o que se deja o mandado, porque él no está en el rol que tiene que entender. Y yo veo que, o sea, creo que cuando uno encuentra personas con las que puede hablar de esto, a veces siento también como que uno se queda en el círculo, pero fuera del círculo no se entiende, y uno quiere hacerse entender y salen todas estas cosas así como que no se metan con mis hijos, yo criaré como yo quiera a mi familia, el Estado se está queriendo meter. Y me encantó algo que oí también, claro, o sea, uno se mete con sus hijos porque al final son nuestros ciudadanos y por eso es que nos tenemos que meter con la familia también, que no es una incidencia negativa, sino es una incidencia para hacer una sociedad mejor. Luego esos hijos se van a relacionar con mis hijas. Exactamente. O van a ser mis hijos los que les afecten a tus hijas. Así es. Entonces, sí es complicado, y cuando también viene toda esta ola de olas feminazis, o sea, querer comparar el feminismo con una ola que mató un montón de gente en el mundo, es disminuir, es tratar de minar los esfuerzos que las mujeres hacemos a diario, porque aunque los hombres quieran hacer parecer que se hacen los mismos esfuerzos, o que ya todo es igual, no es lo mismo en la práctica, porque una mujer cuando se levanta, se levanta pensando, o sea, ¿cómo trato de que salir a la calle y no me venga algún baboso encima? ¿O cómo algo como que no me afecta que el bucero o el señor que pasó caminando al lado mío me diga alguna cosa y yo tenga que estarme aguantando hasta cómo regreso segura a mi casa en la noche? Entonces son preocupaciones por las que los hombres no tienen que pasar. O sea, el hombre no se levanta pensando, hoy me voy a vestir de una forma en que nadie me manosee. Entonces, sí es distinto. Yo creo que mientras más seamos conscientes de estos temas y más fomentemos que esto sea discutible y no sea un objeto de pelea o de separarnos, sino de entendernos, porque tenemos que ser conscientes que de nosotros depende construir una sociedad diferente, y negarnos no elimina el problema, simplemente lo magnifica, como estamos viendo ahora. Entonces creo que es importante que se discutan estos temas y que seamos claros que no es bueno o malo sacar estas cosas, sino porque también yo entiendo que hay un bagaje histórico. O sea, muchas de las personas de aquí no fueron criadas con estas cosas y ahorita se está discutiendo. Uno no nació tampoco, a mí tampoco es que me dijeron juega nomás sin muñecas o juega con cosas. Uno fue como autoeducándose en la vida con estas cosas, y luego te vas encontrando con gente con la que puedes hablar de estos temas. Entonces sí, o sea, esperaría que todos sigan hablando de este tema y no sea solo la charla de venir hoy acá, sino que todos se cuestionen estas cosas en sus vidas propias. Muchas gracias. Y justo la idea de esta charla, como me la plantearon, era poder ver cómo se relacionan los pequeños temas con los grandes temas, porque efectivamente una manera de terminar con esta discusión es decir, ya salió la feminazi, ¿no? Entonces ya se acabó la discusión, se cerró, se ríe en la mitad, el que te dijo nazi parece que era de chiste, entonces tampoco uno puede ponerse muy enojada, porque entonces uno queda como la loca, malgene, histérica, exagerada, todas estas cosas que además son propias de las mujeres. Ustedes saben que histeria viene de útero, ¿no? Entonces el origen del desorden psicológico de la histeria es la mujer que no ha usado el útero. Entonces una mujer que no tiene hijos es histérica.
Entonces, todo eso somos, ¿no es cierto? Esa es la reacción. O el chiste que minimiza o tenerse que callar. Yo estoy en un montón de espacios súper masculinos. Y entonces hay muchas reuniones en donde estoy solamente yo y todos los señores. Y claro, y se hacen unas bromas y bromean sobre las mujeres, a dónde se han ido, a dónde se van más tarde. Difícilmente yo me pongo a discutir con todos. Me hago la que no oigo, veo el celular, cambio de tema, pero ponerme a discutir con toda la mesa sobre un chiste que se hicieron sobre de dónde venían o a dónde van después de la reunión. Y entonces a uno eso ya le empieza a quitar hasta autoridad. Entonces uno dice, no, ya no digo nada porque de gana quedo como exagerada. Hay un estudio muy interesante sobre cuánto nos interrumpen a las mujeres. Entonces, este estudio es un estudio sobre mujeres profesoras, mujeres médicos, mujeres jefas y mujeres en entrevistas. A mí me ha pasado, y me pasó hace poco, que salí de un debate en un canal de televisión en donde yo era la única mujer en la mesa. Y salí de un debate en un canal de televisión y claro, salí con una persona que me acompañó y me dice, ¿te fue súper bien? Y yo le digo, no, no me fue bien. Siento que no hay una sola de las veces que me dieron la palabra que me dejaron terminar. El entrevistador me interrumpió todas las veces que me dio la palabra y siento que a los otros no les hicieron lo mismo. A mí hace rato no me pasaba, esto les digo fue hace 5 meses. A mí hace rato no me pasaba. Me pasaba al principio cuando yo empecé a hacer política, que iba a los debates y a los otros candidatos les preguntaban, ¿usted qué va a hacer en la constituyente? Y a mí me preguntaban si sé cocinar. De la vida real. Pero hace rato que ya no me pasaba, ya tengo muchos años haciendo política, entonces hace rato que no sentía que me trataban diferente por ser mujer. Hace unos 4 o 5 meses salí de ahí y fui realmente, salí de esta entrevista sintiéndome muy mal. Y llegué a mi casa y dije, estoy muy sensible con estos temas, leí sobre esta cosa, o sea, yo misma, ¿no? Estoy muy sensible sobre estos temas, leí sobre esta cosa y estoy ya exagerando. Fue mi propia forma de calmarme. El programa era pregrabado, salió 2 noches después y este amigo que me acompañó al programa, que también estaba listo para darme una prueba de que yo estaba exagerando, se había sentado a ver el programa y había hecho unos cuadritos con palitos y había sumado los tiempos. Y me manda una foto y me dice, hablaste menos que todos y a ninguno le interrumpieron como a vos. Ahí está la lista de las interrupciones y los minutos que cada uno habló. Volví a revisar el estudio, pero efectivamente, aún las mujeres en posiciones de poder, pacientes a médicas mujeres, les interrumpen el doble que lo que les interrumpen a sus médicos hombres. ¿Entiendes? Lo importante sería también ver cómo estas cotidianidades que tú nos cuentas, las experiencias que nos estás contando, cómo se reproduce y cómo se observa aquí en nuestro trabajo. Ustedes como jefes del proceso deben saber cómo reacciona su defensor, su defensora cuando una mujer viene violentada y le cuenta me pegó porque supo que fue con otro, o me pegó porque me enteré que él está con otra y lo reclamé, o si viene un hombre acá y les cuenta que quiere seguir una demanda por violencia contra la mujer, no sé cómo reaccionan los compañeros defensores. Exactamente. ¿No? Eso sería bueno, porque esto pasa en todo lado. Digo, hay tantas bromas que se dan aquí, parece que ya hay más mandarinas que antes acá en la defensoría. Así es. Afortunadamente. Lo que dice Ernesto es muy importante porque esa también es la idea, que mientras uno es más sensible, como que se te prenden unas antenas que si no se habla de esto, uno no se da cuenta y deja pasar cosas. Y a veces son cosas que uno mismo piensa. En mi trabajo con defensores, con fiscales, con mis estudiantes en la maestría de penal, claro, uno termina, cuando viene la señora por 3ª vez a poner la denuncia, uno mismo ya piensa, ya que ni venga, ¿no? O sea, pero si vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y nosotros, aún si hacemos nuestro mejor esfuerzo sobre cómo le tratamos, no entendemos en qué dinámica está metida, la juzgamos, aunque sea para dentro de nuestra cabeza. Ahora,
no es muy inofensivo dentro de nuestra cabeza, porque eso luego se va a terminar reflejando en la cara que le ponemos, en la atención que le hacemos a su caso, cuando el juez tenga que fallar, cuando el fiscal tenga que decidir a qué le da prioridad. Estas cosas que se activan dentro nuestro van a incidir sobre eso. Entonces, debemos comprender efectivamente cuál es el fenómeno por el que está pasando, qué tan difícil es el tema de la violencia. Podemos planificar otra sesión, ya ustedes me dirán, para leer la encuesta nacional de violencia de género, porque uno de los factores de incremento de violencia de género es el número de relaciones que tenga. Entonces, cuando una mujer está casada en su primer matrimonio, en su primer compromiso, en su primera relación, 50% de violencia, más o menos es la respuesta en todas las preguntas. Ese es más o menos el punto de partida de la violencia de género en este país, de la violencia en la pareja en este país. Entonces, primera relación, es el primero con el que me casé, es el único papá de los guaguas que tengo, 50% de violencia. Segunda relación, 60%. Tercera, 70%. Porque nuestra concepción sobre los hombres y las mujeres es que yo estoy más autorizado a tratarle mal a esta señora porque ya le estoy haciendo el favor, ¿no es cierto? Le estoy haciendo el favor de casarme con ella si ya tiene guagua. Me estoy haciendo cargo de guaguas que son ajenos. En el fondo de nuestra cabeza estoy recogiendo a una mujer que no era virgen, que ya tenía otros compromisos. Se suben los índices de violencia. Entonces nosotros desde nuestra cabeza, cuando estamos pensando, esta mujer ya le debe dejar al marido, la verdad es que si le deja al marido y luego hace pareja con alguien más, porque eso sí somos súper reincidentes, vivimos en pareja, también nos dicen las estadísticas, ¿no? Si es que le deja al marido y luego va con alguien más y va a estar con alguien más, se va a casar o va a tener una relación con alguien más, su realidad tiene casi 10 o 15% de probabilidades de ser más violenta que esta. Entonces nosotros muchas veces, y yo por ejemplo soy una convencida de que el Código Orgánico Integral Penal se hizo sin esa consideración. Se hizo desde la cabeza de un montón de asambleístas que decían, esa señora se tiene que divorciar, porque las opciones que le estamos dando son las opciones para que termine la relación. No son opciones para que mantenga el matrimonio o su relación, son opciones que si es que las usa, está terminando el matrimonio. Y tal vez no era eso lo que quería. En la Flaxo se hizo un estudio sobre el tema de las boletas de auxilio, en la época de boletas de auxilio y comisarías de la mujer. Y entonces hicieron un estudio muy interesante, muy interesante. Un comisario, en esa época ya se habían nombrado algunos comisarios, decía en el público, eso que ustedes están hablando no tiene que ver conmigo, la comisaría funciona perfectamente, yo tengo 0 reincidencia. Yo le pregunté al comisario que estaba en el público, y ya cuando me tocó a mí responder, yo le decía, yo no quiero responder, yo le quiero preguntar. ¿Cómo hace usted para calcular esa 0 reincidencia? O sea, nosotros damos una boleta de auxilio o cerramos un tema y hacemos un seguimiento. ¿Va un trabajador social a la casa para visitarle? ¿De verdad sabemos si es que le volvieron a pegar? Yo decía, usted cuando me dice que hay 0 reincidencia, ¿de qué me está hablando exactamente? Y me decía que no vuelve más. ¿No? Que no vuelve más. Entonces, yo le preguntaba y le decía, bueno, que no vuelve más puede significar que no le sirvió de nada la boleta, entonces no va a volver al trámite si de todas formas con boleta y todo le sigue yendo igual. Que usted fue un pésimo funcionario y se está yendo a otra comisaría porque usted no le quiere volver a ver más. O hasta que ya le mataron. No puede porque no volvió más decir que usted tiene 0 reincidencia en violencia. O sea, no se puede. Otro estudio de un estudiante de la Flaxo decía casos de éxito de la boleta de auxilio. Y entonces, claro, la gente esperaba ver como el indicador de la cantidad de presos, ¿no? Para ver que el éxito de las medidas y de las sentencias. Y esta señora lo que hacía era, esta estudiante lo que había hecho es entrevistar a personas que creían que la mejor decisión que tomaron en su vida es haberle sacado una boleta de auxilio al marido. Y estas eran las entrevistas. Señora que decía, vea, mi marido siempre era buena gente, estaba temprano en la casa, me daba la plata, siempre para las cosas, buen papá, hasta baila bien, decía la señora, hasta baila bien. Pero se pegaba los tragos y me pegaba. Le saqué una boleta de auxilio, hice varias copias, mandé a emplasticar la boleta de auxilio. Tengo una copia de la boleta de auxilio emplasticada en la cartera. Tengo una copia de la boleta de auxilio emplasticada, pegada atrás de la puerta de mi dormitorio y una pegada atrás de la puerta de la casa. Sigue siendo buen taita, se va, juega con los amigos el fin de semana,
se porta bien, o sea, todo lo que hace antes de bueno, hace de bueno. Y cuando se pega los tragos, viene belicoso. Yo le muestro la boleta y se duerme. La señora nunca usó la boleta para meterle preso, nunca. Y era el mejor caso de éxito de la boleta, es decir, era una señora a la que después de la boleta no le volvieron a pegar. La señora no quería la boleta para meterle preso, quería la boleta para igualar el poder en la relación, en una relación de poder en la que ella está en una situación vulnerable. Lo que muchas de esas personas quieren es igualar el poder en su relación. Están en una relación tan desigual que no podemos juzgarlas cuando no le quieren meter preso, no podemos juzgarlas cuando no quieren usar la boleta, cuando no le quieren botar de la casa. Lo que están haciendo es usar la boleta para decirle al marido que no están solas. Básicamente es eso. Entonces, si es que vienen 10 veces a decirnos que necesitan poner la denuncia y que vamos a pedir medidas, aunque las otras 9 se hayan arrepentido, no podemos esperar que para que esa señora merezca nuestra atención, pero ya está decidida a divorciarse, ¿sí o no? Pero sí está decidida a meterle preso. No, porque probablemente no le quiere meter preso. De lo que tenemos de información en las estadísticas, no le quiere meter preso. Eso es mirar el proceso penal con perspectiva de género, es ver qué está más allá de la respuesta penal, qué está en la cultura. Y cómo vamos nosotros también, como decía Ernesto, en la vida diaria, cómo lidiamos con eso, cómo vivimos con eso. ¿Cómo vivimos con eso cuando tenemos un señor que viene a poner una demanda de violencia intrafamiliar? O cuando estamos discutiendo, la Defensoría tiene el caso de esta mujer indígena que mató a su hijo, ¿no? Yo decía, tenemos que comparar ese caso con el de este señor de las 20 puñaladas, que en apelación le dan 6 años, porque tiene un desorden psiquiátrico que es ser celoso. A esta otra mujer, pobre, violada, que dio a luz el hijo de su papá, que tiene una depresión postparto, le dan 36 años. 34. Le dieron 34 años, versus a este señor, que no tenía ninguna de estas otras condiciones, y le dieron 6. ¿No les parece a ustedes que es posible hacer un análisis con perspectiva de género de la sentencia? ¿No les parece a ustedes que esa decisión judicial está tomada desde nuestros prejuicios de género?